Dice el versículo 20 de este capítulo. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Esa es la pregunta más importante en este momento de la meditación de su palabra, de la palabra del Señor en este tiempo. Hemos estado reflexionando sobre los yo soy de Jesús. Desde el principio nos planteamos la pregunta. Dijimos que estábamos predicando de este tema, porque el interés es conocer más de Cristo. Preguntábamos: ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? ¿Qué pide de nosotros? ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Cómo le adoramos? ¿Qué dice la palabra acerca de Él? Por eso nos pusimos a estudiar lo que Jesucristo mismo dice de Él mismo. Desde luego que hemos escuchado voces alrededor, y también lo hemos dicho, de quién es Jesús. Se ha dicho muchas cosas de quién es Jesús. El mundo dice cosas de quién es Jesús. Pero lo más importante para nosotros era ver en la palabra quién dice Él que es. Es decir, Él mismo, en su revelación especial, cómo se autoidentifica Él para nosotros. Es tan importante esto, porque sabiendo cómo Él se identifica a sí mismo con nosotros, podemos adorarle a Él. Lo conocemos más profundamente, pero además, también, conociéndolo a Él, dijimos el domingo pasado y en otros, nos conocemos a nosotros mismos. Entendiendo quién es Él, también podemos entender quiénes somos nosotros mismos. Entendemos sus demandas, entendemos lo que hizo por nosotros, entendemos cómo quiere Él ser alabado, entendemos quién ha dicho que Él es, y a partir de esto, nuestra relación con Él tiene que tener ciertas modificaciones, porque Él se ha identificado con nosotros. Ha sido una tarea interesante estar estudiando los yo soy, apasionante y de mucha bendición para muchos de nosotros. Tan importante es que cuando nosotros empezamos a estudiar este tema de los yo soy de Jesús, descubrimos, y ya lo sabíamos, pero lo vimos más contundentemente, que Jesucristo al decir yo soy está diciendo soy Dios. Y hemos dicho siempre, Jesucristo es Dios. No hay lugar a dudas de esto. Él es Dios y no tiene que haber ninguna duda en nosotros al respecto de que Jesucristo es Dios. Él mismo dijo, yo soy, utilizando la expresión del Antiguo Testamento, cuando Dios se identificó con Moisés, dijo, yo soy el que te manda. Entonces Él toma, Jesús, para sí mismo esta expresión, diciendo yo soy, y cada que dice yo soy, está diciendo soy Dios. Ha dicho que Él existe desde siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Sabemos de su preexistencia y entonces podemos nosotros entender cómo Él se revela, quién es, y le podemos adorar porque Él está por los siglos de los siglos. Así que entonces empezamos a conocer al Señor y luego nos metimos a estudiar estos textos del yo soy de Jesús que solamente aparecen en el Evangelio de Juan, en ningún otro evangelio. Solamente Juan los refiere. Hemos dicho que solamente Juan los refiere porque la intención de él es que nosotros sepamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Este era el propósito. Y en esa dirección estamos yendo todavía. No descansaremos de estudiar quién es Jesús, de pasta a pasta. Desde el principio y hasta el fin, la Biblia dice algo de Jesús. No solamente el Nuevo Testamento cuenta de Jesús, toda la Biblia habla de Jesús. Nunca vamos a dejar de conocer a Cristo. El día que pensemos que ya le conocemos en su totalidad, será el día en que estemos en la presencia del Señor. Entonces le veremos cara a cara, tal como Él es. Pero mientras tanto, estaremos toda la vida estudiando a Jesús, sabiendo quién es Jesús, teniendo mayores motivos para adorarle y para servirle. Durante todo este tiempo, entonces hemos descubierto quién dice Él que es. Pero ahora llega el punto en esta predicación que es la última de la serie, esta predicación será la última, la pregunta importante, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy o que soy? Con esto cerramos. El siguiente trimestre estudiaremos otra cosa. Vamos a estudiar los salmos.
En agosto haremos un paréntesis para tener todo el mes predicación sobre la palabra de Dios, la Biblia, y luego retomamos. Pero 2 meses, tanto julio como septiembre, estaremos hablando de los salmos, haciendo énfasis en la alabanza, en la adoración. Será de mucha bendición. Pero hoy terminamos con esto. Aquí nosotros entonces terminamos con la pregunta que un día Jesús le hizo a sus discípulos y que nos viene bien ahora después de haber estudiado los 7 yo soy. ¿Quién dicen vosotros que soy? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién dicen? ¿Cuál es su declaración de fe? Ahora, el Señor Jesús, en este momento en que está hablando con los apóstoles, está hablando con ellos y ellos han pasado tiempo de calidad con el Señor. Recién lo último, lo más importante, digamos, que ha sucedido en el entorno del contexto, es que Él acaba de alimentar a 5,000 personas en la narración que tiene Lucas. Lucas dice ya en el capítulo anterior que Él ha hecho la alimentación de los 5,000. Así que entonces los apóstoles han vivido otro milagro con el Señor. Ellos tienen la ventaja de haber estado caminando con el Señor. El Señor les había estado enseñando cosas. No solamente les enseñaba alguna palabra, alguna buena enseñanza, sino que además a través de sus milagros, de sus obras, les estaba también enseñando. No solamente decía de lo que era capaz, sino que además su acción, la acción de Jesús, les mostraba de lo que era capaz. Los apóstoles empezaban a conocer a Jesús como Dios, lo empezaban a conocer a Él como el Mesías, el ungido. El Señor se estaba manifestando a ellos en su enseñanza y además en sus milagros. Dijimos también que no era importante ver el milagro del Señor tanto como al Señor del milagro. Sí, claro, por supuesto el milagro es importante y es portentoso, pero eso no debe distraer nuestra atención. El milagro lo que hace es dirigir nuestra mirada al que hizo el milagro. Este es el importante, no el milagro, sino lo que el Señor lo hizo, quien lo hizo, y quien lo hizo es el Señor. Pero este Señor está haciendo milagros. Es importante conocerlo. Y los apóstoles están viviendo con Él y están conociendo de Él. Y entonces el Señor está mostrándose a los discípulos lo que Él quiere que los apóstoles conozcan. Ya había pasado la alimentación de los 5,000 y entonces el Señor, ya estando ahí alrededor de Cesarea de Filipos, orando, tiene cerca a sus apóstoles y va a hacer el Señor 2 preguntas y va a haber 2 respuestas. La primera pregunta que el Señor va a hacer, la va a hacer a los apóstoles, la segunda también. En la primera pregunta van a responder prácticamente varios de los discípulos, seguramente. En la segunda pregunta que hace el Señor Jesús, va a responder solamente uno de los apóstoles, Pedro. Pero hace 2 preguntas muy importantes. La primera pregunta que hace el Señor cuando está orando Él, mientras que ora, y estando con Él los discípulos les pregunta en el versículo 18, ¿quién dice la gente que soy yo? Qué pregunta tan rara. ¿Quién dice, a ver, apóstoles, discípulos, quién dice la gente que soy yo? Ahora, ¿será que el Señor no sepa? Pues el Señor lo sabe todo. Él conoce nuestro pensamiento. Él conoce la intención de nuestro corazón. Él lee la mente de las personas. Es Dios. Todo está bajo su control. El Señor Jesucristo, en su calidad de Dios, es capaz de poder entender la mente y el corazón de todas las personas. Incluso en la alimentación de los 5,000, Él pudo ver a las personas, y seguramente a las personas que vio, a cada uno, Él sabía lo que había en su corazón, en su mente. ¿Cuáles eran las intenciones de su corazón? Conocía perfectamente bien a las personas. ¿Será que el Señor no sabía lo que la gente opinaba de Él? Lo que decían de Él. Desde luego que lo sabía. Claro que lo sabía. Como hoy sabe nuestro pensamiento. Hoy sabe lo que nosotros pensamos. Hoy sabe la intención de nuestro corazón. Él sabe la motivación de nuestro corazón. Él sabe cómo está nuestra relación con Él. Lo sabe. En aquel tiempo, por supuesto, también lo sabía. Así que la pregunta que hace el Señor no es para satisfacer su curiosidad. El Señor no necesita satisfacer su curiosidad. El Señor no está programando esta pregunta para ver qué paso sigue después en su ministerio.
No quiere satisfacer su curiosidad. Está haciendo esta pregunta para ellos. Sigue enseñándole a los discípulos, sigue mostrándoles a ellos cosas importantes. Está preparando la segunda pregunta con la primera. Y en esta pregunta primera, si alguno de los apóstoles, quizá Pedro, que era el más aventado, hubiera dicho, pero tú lo sabes todo, no encontró esta respuesta. Pero el Señor está preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Hay una gran cantidad de respuestas. Aquí tenemos 3 respuestas, o una respuesta en 3 partes. Hoy día le preguntamos a las personas, y si el Señor estuviera aquí entre nosotros o entre el mundo, y viniera a la iglesia y nos preguntara, ¿quién dice la gente que soy yo? Casi estamos seguros de una gran cantidad de respuestas posibles. Pudiésemos nosotros en día de hoy encontrar una gran respuesta, una gran cantidad de respuesta. ¿Sabe qué? Cada denominación, cada secta, cada religión en el mundo tiene un concepto de Jesús. ¿Malo? Bueno. ¿Correcto o incorrecto? Pero todo mundo tiene un concepto de Jesús. La cultura general, en el mundo, el nombre de Jesús es conocido. No siempre es bien conocido, pero por lo menos todo el mundo sabe de Él y tiene una opinión de Él. En aquel tiempo, el Señor, tratando de preparar la segunda pregunta, hace la primera para ellos. Quiere saber si aquellos están listos para entender lo que posteriormente les va a preguntar al respecto de su propia fe. Los apóstoles empiezan a dar las respuestas. Las respuestas que vienen de los apóstoles queremos creer que le estaban diciendo una respuesta que tiene que ver con lo que escucharon del mundo, de lo que la gente decía, lo que han escuchado de sus alrededores. Ahora, sabemos nosotros que lo que los apóstoles le dijeron al Señor respecto de lo que la gente creía que era Él, es verdad. Porque los apóstoles no mienten. Pero estaba diciendo la verdad porque en la opinión de los apóstoles no era la primera vez que se mencionaban estos 3 personajes que se refieren a Jesús. Ellos dijeron, algunos piensan que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros un profeta. Mateo nos va a dar un poco más de luz. Mateo, refiriendo a este mismo pasaje, dice Jeremías. Así que entonces tenemos, lo que la gente dice es que eres Juan el Bautista. También otros dicen que eres Elías. Otros más allá dicen que eres uno de los profetas resucitados. Mateo dice Jeremías. Ahora, esta identificación de la gente no es la primera vez que asoma en el texto. En el mismo capítulo 9, en los versículos 7 y 8, tenemos nosotros esta misma referencia. Así que busque ahí, 9, 7 y 8. Y también 9. En el mismo capítulo, mismo libro, dice ahí que Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan, yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Así es que usted ve ahí, la respuesta de los apóstoles allá en el versículo 19 es semejante a lo que Herodes escuchó en el versículo 7 y 8. Ya Herodes había escuchado respecto del mismo Jesús, habían dicho y se rumoraba entonces alrededor, había diferentes opiniones, decían Jesús es Juan el Bautista. Otro grupo seguramente decía, no, es Elías. Por allá otros decían, es un profeta resucitado, Jeremías tal vez. Herodes lo había escuchado. Los apóstoles seguramente también lo habían escuchado. Entonces los apóstoles repiten lo que ya Herodes escuchó en el 19. Unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Esto, Señor, dice la gente que tú eres. Pues el Señor sabe la respuesta. Pues Él conoce el corazón de las personas. Juan el Bautista. Pero no Juan el Bautista había dicho es necesario que yo mengüe para que Él crezca. No Juan el Bautista era precursor nada más. No era la voz que clamaba en el desierto. No fue decapitado Él. No acababa Él de morir quizá unos tiempos antes, un poco antes.
Si Juan el Bautista no hubiese sido decapitado, seguramente estuviera vivo en el momento en que el Señor está preguntándole a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy? Evidentemente Juan no era. Juan era un hombre importante. Había cobrado una importancia en el reino, había encontrado una importancia entre los judíos, pero de ninguna manera era Jesús. Bueno, nosotros lo sabemos a la distancia, pero esto decía la gente. Juan el Bautista. Otros decían que era Elías. Ahora, Elías era uno de los profetas más apreciado en el pueblo judío. Muy apreciado. Una de las ventajas que tenía Elías, por lo que algunos pudiesen creer que era Jesús, es que cuando Elías desaparece en la Biblia, no muere, sino que va en una carroza de fuego al cielo. No murió, no experimentó la muerte como Enoc. Entonces se fue al cielo sin experimentar la muerte. Entonces probablemente algunos dijeron, bueno, pues como no murió, ahora vino de regreso, y entonces este Jesús del que estamos hablando es Elías. Gran distinción. Pero de ninguna manera Jesús era Elías. Jesús era mucho más que Elías, mucho más que Juan el Bautista. Otros decían, alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Pero no era posible tampoco, porque los que hacían los profetas era anunciar la venida de Él, no anunciar su propia venida. Era imposible que Jeremías fuera, era imposible que cualquier profeta fuera. Los profetas anunciaban al que había de venir, y el que había venido no puede ser el que anunció que había de venir. De tal manera que no era posible ni Juan el Bautista, ni Elías, por supuesto tampoco alguno de los profetas del Antiguo Testamento, mucho menos Jeremías, bueno, mucho menos ninguno. No había posibilidades. Pero esto era lo que la gente decía. Pero algo interesante en la respuesta de la gente es que ninguna persona quizá había dicho o se decía en la multitud de gente que escucharon los apóstoles, nadie decía, es el Mesías. No lo decían. La gente no lo decía. Jesús entendió esto, Él sabía esto, pero era importante que ellos entendieran que el mundo no le reconocía. Lo comparaban con alguien cuando el Señor es incomparable. Lo referían con alguien cuando el Señor es único, porque el Señor es Dios. Así que entonces aquellos tenían opiniones distintas. Hoy día decíamos, las opiniones también son diferentes. Hoy todo el mundo tiene una opinión de Cristo, pero ¿qué dicen de Él? Hemos escuchado. Hasta los más grandes herejías hablan de Jesús. Dicen algo de Jesús. Mucha gente tiene el lenguaje cristiano incluso de Jesús. Muchas personas cuando vamos a la calle y les preguntamos quién es Jesús, pueden tener respuestas que nos agradan. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Maestro. Jesús es el gran profeta. Jesús es el Hijo de María. Jesús, alguno más diría, es el Salvador del mundo. Algunos todavía con un poco más de teología dirían, Jesús es mi Señor. Pero la opinión puede estar lejos de la convicción. Porque una cosa es la opinión y otra la convicción. Y la gente opinaba de lo que era Cristo, pero no había una convicción de lo que Cristo era. Ahora el Señor en la segunda pregunta apelará a la convicción de los apóstoles. Y en la segunda pregunta Él dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya sé lo que la gente dice, ya me dijeron lo que la gente dice, ya me dijeron lo que opinan de mí. Ahora apelo a su convicción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? ¿Quién dicen vosotros que soy? ¿El Señor no sabrá la respuesta? Claro que la sabe. Él sabe todo. Sabe el corazón de sus apóstoles. Y los apóstoles empiezan a entender que el Señor
no puede ser engañado, porque Dios no puede ser burlado. Tienen que contestar: ¿quién dicen ustedes que soy? Conste que la Biblia no dice ¿quién piensan ustedes que soy? Lo que estaba haciendo el Señor entonces era pidiendo a los apóstoles una declaración pública de su fe. Que ellos dijeran con su boca, que confesaran con su boca quién es el Señor Jesús. Era muy importante que ellos dieran una declaración de su fe de tal manera que no solamente fuera una opinión, sino que fuera algo que viene del corazón en una convicción pura de una persona regenerada. Cuando estábamos en esto, cuando estaban en esto los apóstoles, cuando el Señor les ha preguntado esto, nos parece, porque solamente uno de ellos contesta, que el resto no tuvo respuesta seguramente. O también puede ser que Pedro haya tomado la palabra para representar a todos y dar su respuesta. Pero lo cierto es que ahora no tenemos a todos contestando. Era difícil. El Señor hace preguntas bien complicadas. ¿Qué haría usted si personalmente el Señor viniera y le dijera: ¿quién dices tú que soy? ¿Qué diría usted? Se enfrentaría a esta pregunta teniendo al Señor enfrente, que lee su mente y que conoce su corazón, que sabe su andar y su reposo, que todos sus pensamientos le son conocidos. ¿Quién dice que es Él? Los apóstoles, por supuesto, lo tenían enfrente, presente, en carne y hueso, preguntándole: ¿quién dicen vosotros que soy? Nosotros tenemos una ventaja respecto de los apóstoles en aquel tiempo. Tenemos la palabra escrita. Hemos estudiado los yo soy de Jesús. Ellos no. En este tiempo apenas quizá habían escuchado: yo soy el pan de vida, porque el Señor lo dijo en medio de la alimentación de los 5,000. Pero entonces, Pedro, osado, ese Pedro imprudente, este Pedro que apenas escucha una pregunta y responde tan rápido como puede, contesta: el Cristo de Dios. ¡Qué respuesta tan acertada! ¡Qué respuesta tan precisa! ¡Qué respuesta tan teológicamente correcta! Dice: el Cristo de Dios. No encontramos en alguna otra parte de la Biblia una identificación de Cristo de esta manera. Sabemos que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de David, Jesucristo el Salvador, pero no tenemos una identificación de Cristo como esta. Pedro le está diciendo: tú eres el ungido, tú eres el Mesías, esta es nuestra convicción, eres el Mesías, eres el ungido, pero no solo esto, eres el Mesías, el ungido prometido por el Padre desde siempre, el ungido, el Cristo, el Mesías de Dios. Esa es la convicción del corazón de Pedro. Esa era la convicción seguramente de los demás apóstoles. Ellos sabían que Jesucristo era el tan esperado, el que había de venir, al que esperaban, el que era anunciado, al que anunció Jeremías y los profetas, al que anunció Elías, el precursor, al que anunció el precursor, que era Juan el Bautista, el que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Una respuesta tan importante, porque en aquel tiempo lo que esperaban los judíos era esto: al Mesías, al ungido, al Cristo. Tú eres, dice, el Cristo, el esperado de Dios, el prometido, el que había de venir. Qué importante respuesta. Pero, amado hermano, usted y yo tenemos ahora la posibilidad de conocer más de Él. Porque si hoy el Señor viniera y nos dijera: ¿quién dicen ustedes, príncipe de paz, que soy?, tenemos varias respuestas. Desde luego que nosotros sabemos que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Sí lo sabemos por su revelación, por la convicción que hay en nuestro corazón. Lo sabemos. Pero ahora, mi amado hermano, no solo sabemos esto, sino también sabemos que Jesucristo es el pan de vida.
que satisface todas nuestras necesidades. Ahora sabemos que Jesucristo es la luz del mundo, que alumbra el camino. Ahora nosotros sabemos que Él es la puerta de las ovejas y que no hay otra puerta, sino es Él solamente la puerta. Ahora sabemos que Él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas y que nos apacienta y que nos cuida. Ahora sabemos que es la resurrección y la vida, y que aunque estemos muertos y creemos en Él, viviremos. Ahora sabemos que Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Ahora sabemos que Él es la vid verdadera, y nosotros los pámpanos que estamos arraigados al tronco y que separados de Él nada podemos hacer. Ahora lo sabemos. Hemos estudiado esto, y nuestra respuesta al Señor quizá pueda ser, si nos pregunta ¿quién dicen vosotros que soy? Tú eres el ungido de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Eres la vid verdadera. Ahora conocemos más de Él. Y al conocer más de Él, nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra relación con Él debe de ser distinta, debe de ser movida por la autoidentificación, no lo que el mundo piense de Él, sino lo que Él ha dicho de sí mismo. Sabemos lo que la gente dice de Él. No es tan importante como lo que nosotros decimos que es Él. Él es el Cristo de Dios. Jesucristo es Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que el Señor confirme su palabra en su corazón y que le dé la convicción de su presencia en su vida, y que su relación con Él sea moldeada y modificada a partir de lo que ahora conoce de su Salvador. Oremos. Gracias, Padre, porque a través de esta serie de predicaciones hemos intentado conocer un poco más de Cristo. Seguramente falta mucho más. Pero ahora sabemos un poco más de quién es nuestro Señor, y tenemos un motivo más para adorarle. Porque el Señor Jesús es el Cristo de Dios. Gracias, Señor, por esta verdad revelada a nuestro corazón. Y te pedimos que podamos nosotros vivir nuestra vida cristiana en función de este conocimiento que viene a nuestra mente y a nuestro corazón, y moldea nuestra vida cristiana hasta que Cristo venga. En el amor del Señor, por su nombre oramos. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.